Buenas tardes, estamos muy agradecidos con todos ustedes por su participación. Quiero darles la bienvenida en el nombre del equipo Labotech a todos los participantes que nos acompañan esta tarde, a los ponentes, también a nuestros director de venta y director operativo que se encuentran con nosotros esta tarde. Queremos agradecerles su presencia en nuestras actividades a lo largo de este año. Esta tarde nos acompaña la doctora María del Carmen Araque y el licenciado Alfredo Gallardo. Tenemos dos ponencias durante las próximas 2 horas. La dinámica, un poco para que ustedes la conozcan. Ellos van a hacer su presentación, van a hablar sobre su carrera y su trayectoria profesional brevemente y luego nos van a ofrecer su presentación. Y posteriormente tendremos una ronda de preguntas y respuestas entre 10 y 15 minutos para que ustedes puedan aclarar las dudas que puedan tener durante su exposición, las cuales podrán hacer mediante el chat o pueden activar su micrófono, tienen una opción de levantar la mano. Les vamos a pedir que durante la presentación mantengan su micrófono apagado para evitar cualquier ruido y hacer la conexión más fácil a las personas que puedan tener problemas de internet. Y posteriormente, entonces, haremos una foto de cierre cuando vayamos a terminar para que tengamos un recuerdo de esta actividad. Yo seguiré durante la presentación facilitando soporte técnico a las personas que lo requieran mediante mi número de teléfono de WhatsApp, el cual está en el chat. Y cualquier persona que ustedes conozcan que tenga dificultad para ingresar puede escribirme y yo voy a seguir apoyando en el acceso de las personas a la presentación. Sin más que decirles, entonces los dejo con la doctora María del Carmen Araque y su primera presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar con todos ustedes en esta maravillosa tarde, una tarde académica y sobre todo en este especial momento donde Labotech celebra su 6º aniversario. Para mí, pues, es un placer compartir este tema tan importante de interés en la actualidad y sobre todo de llevar un poquito de nuestra universidad, de la Universidad de los Andes, a todos ustedes. Pues muy buenas tardes a todos, un placer y un honor para mí compartir con todos ustedes nuestra actividad académica. Para los que no me conocen, yo soy profesora titular, investigadora en la Universidad de los Andes. En la actualidad, coordino el Laboratorio de Microbiología Molecular de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis. Soy coordinadora del posgrado en Ciencias Médicas Fundamentales de la Facultad de Medicina. Y en estos momentos formo parte de la Comisión Asesora en Salud COVID-19 de la Universidad de los Andes. Con ustedes, entonces, pues voy a compartir esta maravillosa tarde con este tema tan importante como es el uso y abuso de los antibióticos en la pandemia COVID-19. Enfocaré esta disertación en estos 3 puntos importantes. Primero, conoceremos la situación de la prescripción de los antibióticos en tiempos de la COVID-19. Después, describiremos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la administración de antibióticos en pacientes con diagnóstico para la COVID-19 asociados con infección bacteriana. Y finalizaré hablando un poco sobre la implementación urgente de los programas para optimizar el uso de los antimicrobianos, conocido con las siglas PROACT, como una herramienta multidisciplinaria para contener la resistencia antimicrobiana. Todos sabemos que la pandemia de la COVID-19 constituye un reto global sin precedentes en todos los ámbitos sanitarios. En estos momentos no hay ninguna especialidad de la medicina
que no haya establecido sus propios protocolos y mecanismos para abordar y contener esta enfermedad. Sin embargo, a pesar de esta gran preocupación a nivel de todo el equipo de salud, actualmente estamos desatendiendo algunos aspectos en salud que son muy importantes y que quizás en un futuro no muy lejano, estos puedan ser tan letales o tan desastrosos para nuestra comunidad, para la población. Y a esto me estoy refiriendo es a la resistencia antimicrobiana. La resistencia a los antimicrobianos ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los 10 problemas de salud pública más importantes. Tan importante es que en la actualidad tenemos más de 700.000 personas fallecen precisamente por infecciones producidas por agentes multiresistentes. Pero en poco tiempo, en unos años, vamos a observar un fenómeno mucho peor. Nos predicen que aproximadamente para el año 2050, más de 10 millones de personas podrían fallecer a causa de infecciones producidas por bacterias multiresistentes. Para ese entonces, ya el fenómeno de la resistencia bacteriana habrá desplazado la primera causa de muerte que en estos momentos conocemos, que es el cáncer. Para el 2050, la resistencia antimicrobiana y las infecciones producidas por estas bacterias van a ser las causantes de las primeras causas de muerte en todo el planeta. Actualmente, sabemos que la COVID-19 es producida por el virus SARS-CoV-2, que ha dejado a lo largo de todo nuestro planeta prácticamente más o alrededor de 5 millones de muertes y ha infectado más de 229 millones de personas. Por lo tanto, en esta condición de pandemia, es obvio que a nivel de la comunidad de salud, de nuestros médicos y de todos aquellos equipos de apoyo para los médicos, han sentido la necesidad de que de alguna manera hay que abordar de forma inmediata este problema de salud. Sin embargo, se ha cometido el grave error de que los antibióticos pudieran de alguna manera contener esta pandemia. Sin embargo, hemos olvidado que la pandemia, la COVID-19, es producida por un virus. Bajo estas condiciones de angustia, de temor, muchos de nuestros médicos han utilizado los antibióticos. Y este uso y abuso ha traído con ello entonces graves consecuencias a nivel de la población bacteriana. El sentir ese impulso de los médicos por utilizar los antibióticos en esta crisis sanitaria mundial se debe principalmente a lo siguiente. Hay incertidumbre de opciones terapéuticas efectivas contra el SARS-CoV-2. Los pacientes con sintomatología de neumonía grave adquirida en la comunidad, cuyas pruebas confirmatorias para la COVID-19 tardan por lo menos unos 3 días. Entonces, aquí hay un poco de desesperación por parte del médico de no saber a ciencia cierta si está ante un COVID-19 o una neumonía adquirida en la comunidad. Temor a las variantes más virulentas del SARS-CoV-2 y sus complicaciones. Elevado porcentaje de hospitalizaciones y riesgos de infecciones bacterianas secundarias. Capacidad limitada de los laboratorios de microbiología para diagnosticar rápidamente infecciones bacterianas.
fragilidad de los sistemas de salud pública, un hecho que prácticamente es común en toda la región. Gran número de personas con riesgos, adultos mayores, que los hacen más vulnerables a la COVID-19 y que con frecuencia pueden sufrir infecciones bacterianas comunes. Por otra parte, hay algo sumamente importante y es el otro ingrediente que se le agrega a esta pandemia. Es la desesperación, la desinformación y ese pánico colectivo de la comunidad en general. La población, por miedo a la expansión del virus y estas variantes virulentas o muy peligrosas que hoy en día tenemos, llegan entonces a conducir a que estas personas consuman antibióticos en forma indiscriminada y muchas veces sin prescripción médica. Por lo tanto, la población cautiva dentro de esta ansiedad, de este miedo a que cualquier infección, una gripe, un dolor de garganta, los lleve, los impulse a ir a las farmacias a consumir antibióticos. Entonces, este ingrediente muy importante también está impulsando la resistencia bacteriana en los tiempos de la COVID-19. Ahora bien, a nivel mundial, ¿qué es lo que está pasando? Aquí tenemos algunos de los trabajos publicados y que recogen un poco esa situación mundial. En este trabajo sistemático, realizado por un grupo de investigadores de Canadá, ellos estudiaron 154 estudios, de los cuales abarcaban aproximadamente más de 35,000 pacientes. Estos pacientes se distribuyeron en Estados Unidos, Europa, China y Asia, todos con SARS-CoV-2 confirmado. Estos pacientes estaban conformados tanto por adultos como niños. Y fíjense algo muy importante, el 72% de ellos en algún momento recibieron antibióticos. Pero luego, al confirmarse algún tipo de infección, solamente el 8% de ellos tenían una infección bacteriana confirmada, bien sea por un hemocultivo o por el aislamiento de un patógeno respiratorio. Por otra parte, en este estudio tan importante podemos observar que fíjense ustedes que la fluoroquinolona, los macrólidos, los beta-lactámicos unidos a inhibidores de beta-lactamasa y la cefalosporina conformaron el perfil de antibióticos que fueron prescritos en estos más de 35,000 pacientes. Y algo también que llama muchísimo la atención, fíjense ustedes que las fluoroquinolonas fueron el principal antibiótico suministrado en la región de China y los macrólidos en los Estados Unidos. Podemos entonces observar cómo el uso elevado de antibiótico es algo muy común que estamos observando y a pesar de que la coinfección es tan baja, el elevado uso, la prescripción de antibiótico es sumamente abusiva. En este otro trabajo, donde realizado en el Reino Unido, estudiaron infecciones producidas en pacientes con COVID-19 y que posteriormente en su evolución podrían tener coinfección o infecciones secundarias. Lo importante de ello es que, fíjense que al analizar más de 48,000 pacientes, casi 49,000 pacientes, solamente casi el 4% tenía una infección bacteriana confirmada y menos aproximadamente la mitad de esto era una coinfección directamente relacionada con la COVID-19.
Otro aspecto importante de este estudio nos indica que estos pacientes, a pesar de haber sido atendidos en numerosos hospitales, ellos fueron prácticamente los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados mínimos o hospitalizaciones generales, y solo una pequeña cantidad de ellos ingresaron a las unidades de alto riesgo o unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, los antibióticos que recibieron estos pacientes fueron amoxicilina, ácido clavulánico, claritromicina, piperacilina, taxobactam, amoxicilina, doxiciclina y cefalosporinas de tercera generación. Pero observen algo muy importante. Prácticamente todo este elenco de antibióticos fueron dados o suministrados en pacientes que fueron ubicados en la hospitalización de cuidados mínimos o de cuidados generales. Y muy pocos pacientes de los que fueron ubicados en las unidades de cuidado intensivo, el uso fue un poco más racional de los antibióticos. Observemos entonces cómo que COVID, sin tener una indicación importante para recibir antibióticos, la mayoría de los pacientes en este estudio recibió una gran cantidad y variedad de antibióticos en estos pacientes sin necesidad de que estos estuvieran en unidades de cuidado intensivo o que las complicaciones de la COVID-19 así lo indicaran. Por otra parte, este es un trabajo muy importante realizado por el equipo de GOS, donde ellos analizaron la situación en Europa y algunas regiones del Asia. Fíjense ustedes que prácticamente en la región de Wuhan, más del 62% de los pacientes con COVID-19 recibieron fluoroquinolonas. Las cefalosporinas, en un 33%, fue la segunda opción más indicada en pacientes con COVID-19 en cualquiera de las regiones que se estudiaron. Incluso los países como Italia, España, Tailandia, Francia y las regiones de Hong Kong y Wuhan, prácticamente la segunda opción utilizada en pacientes con COVID fueron las cefalosporinas. Por otra parte, las penicilinas y los macrólidos fueron otro de los antibióticos que con mayor frecuencia fueron prescritos en estos pacientes. Otro hecho interesante en este trabajo es que revela que en la región de Hong Kong el uso de beta-lactámicos de amplio espectro, bien sea carbapenemos, penicilinas, cefalosporinas, fueron los antibióticos más utilizados en esta región. Llama muchísimo la atención el uso de antibióticos de alto impacto ecológico en prácticamente en una gran zona de Europa y de Asia. Esto nos está indicando una gran consecuencia que esto va a tener sobre la población bacteriana, sobre la selección de bacterias multiresistentes. Hasta ahora, la evidencia, los datos publicados, las investigaciones realizadas hasta este momento nos están indicando lo siguiente. La frecuencia de la infección bacteriana asociada a los pacientes con COVID-19 es baja. El uso de antibióticos en la pandemia de la COVID-19 es una práctica común en todo el mundo. La prescripción de los antibióticos de amplio espectro sin estudios bacteriológicos es un hecho frecuente en pandemia de la COVID-19. Recordemos algo muy interesante. A principios de la pandemia COVID-19, la acitromicina, un macrólido, fue introducido como uno de los elementos de los protocolos para atender, para tratar los pacientes con COVID-19. Pero en la actualidad,
¿Qué dice la evidencia o qué dicen las investigaciones realizadas en este aspecto? Fíjense ustedes estos trabajos. Este realizado en el estado de Nueva York, donde estudiaron más de 1.500 pacientes con COVID-19 y que fueron subdivididos en varios grupos, los que recibieron hidroxicloroquina más acitromicina, hidroxicloroquina sola o acitromicina como monoterapia, y por supuesto tenían su grupo de pacientes de control. Cuando se analizaron la evolución de la enfermedad en estos pacientes, pudieron observar que las muertes prácticamente tenían la misma tendencia independientemente del grupo en el que se encontraban estos pacientes, y los días de hospitalización prácticamente fueron casi iguales en cualquiera de estos grupos, lo que nos está indicando que en ninguno de los tres esquemas utilizados y que se analizaron en este estudio disminuyó la mortalidad cuando se compararon los resultados con el grupo control. Otro estudio nos revela lo siguiente: en pacientes de la comunidad, pero que tenían algún tipo de riesgo para que la evolución de la COVID-19 fuera hacia los estadios más graves o presentaciones clínicas graves o críticas, encontramos que prácticamente que los pacientes que recibieron acitromicina y los que no recibieron acitromicina tuvieron un mismo comportamiento en cuanto a la evolución de la enfermedad COVID-19. No se observó beneficios potenciales de la acitromicina para reducir los riesgos de cuadros clínicos graves, ventilación mecánica o mortalidad. Con base en estos estudios y en otros recogidos por la Organización Mundial de la Salud, llegaron a la conclusión, y en su último documento emanado el 14 de julio de este mismo año, prácticamente declaran que la acitromicina y sus congéneres, claritromicina o lincomicina, no reducen la mortalidad ni las complicaciones de la COVID-19. Por lo tanto, desestiman la Organización Mundial de la Salud el uso de los macrólidos, principalmente de la acitromicina, como tratamiento para la COVID-19. Otros estudios multicéntricos analizados por la Organización Mundial de la Salud también llegan a la misma conclusión: la acitromicina no genera beneficios para el tratamiento de la COVID-19. Sin embargo, otras instituciones internacionales de gran importancia, como el Instituto Nacional para la Excelencia de los Cuidados en Salud, revela también lo mismo que la Organización Mundial de la Salud. Los antibióticos no deben ser suministrados en pacientes con COVID-19 con casos leves o moderado, y la acitromicina es desaconsejada en estos casos. Están en contra del uso de la acitromicina. Sin embargo, llama muchísimo la atención que, a pesar que la Organización Mundial de la Salud hace unos 4 meses en su último documento desestima el uso de la acitromicina, todavía seguimos viendo médicos que indican, prescriben la acitromicina en casos de COVID leve o moderada. Por lo tanto, esta es una pequeña muestra de lo que sucede en nuestras regiones y muy localmente en nuestro ambiente rutinario. La acitromicina sigue aún utilizándose con muchísima frecuencia. Si bien el uso de los antibióticos, el amplio uso que estamos observando en tiempos de pandemia, podemos ya observar que
la resistencia antimicrobiana ya se está manifestando y se está manifestando con muchísima fuerza. Fíjense usted en este trabajo de reciente publicación, un trabajo realizado en nuestra región, específicamente en Perú, donde analizaron 129 pacientes con COVID grave, con COVID crítico, es decir, con pacientes que ingresaron a las unidades de cuidado intensivo. El 95% de ellos ya habían recibido ceftriaxona o acitromicina antes de su ingreso a las unidades de cuidado intensivo. Luego, en las unidades de cuidado intensivo, cuando en la evolución de esta enfermedad tienen infecciones asociadas a esta COVID-19, como lo son neumonía asociada a ventilación mecánica, bacteremia asociada a catéter central o infección del tracto urinario asociado a catéter, estas infecciones fueron producidas por bacterias como Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, pero con una característica muy particular. El 80% de estas bacterias tenían resistencia extensiva a los antimicrobianos. Es decir, ya estaban estos pacientes complicados con una infección producida por bacterias multiresistentes, lo que conllevó a que se aumentara en un 35% las complicaciones en estos pacientes y la mortalidad. Vemos entonces cómo la influencia del uso abusivo, extensivo de antimicrobianos está generando cambios en nuestra población bacteriana y estamos observando estos casos, resistencia extensiva a los antimicrobianos. Sin embargo, a pesar de que esta es una de las principales consecuencias del uso de los antibióticos, no debemos de dejar de pensar también en las otras complicaciones que directamente pueden tener los pacientes y son los que se asocian a las complicaciones por el uso inapropiado de los antibióticos, es decir, las afecciones que vamos a generar por el uso de estos antibióticos, las interacciones medicamentosas, los efectos tóxicos que estos medicamentos pueden tener en pacientes que ya vienen con una enfermedad como es la COVID-19, nosotros podemos entonces intensificar sus complicaciones a nivel hospitalario, a nivel ambulatorio por el uso masivo de los antibióticos. Fíjense ustedes que en este trabajo nos revela algunas de esas complicaciones que han sido ya detectadas en los pacientes. Aumento de las enzimas como las transaminasas, lo que nos está indicando afecciones a nivel hepático, diarrea iatrogénica, afecciones renales muy importantes, que incluso pueden llegar a tener afecciones tan graves a nivel renal que estos pacientes, una vez superada la COVID-19, quedan incluidos dentro de los pacientes que tienen que ser dializados. Lamentablemente, el uso de los antimicrobianos en conjunto con todos los demás medicamentos que están incluidos normalmente en los protocolos para tratar la COVID-19 conllevan estas complicaciones, estos problemas a nivel de los pacientes. Fíjense ustedes también que en este trabajo también revela que estos efectos en su mayoría fueron producidos por antibióticos de los tipos macrólidos, es decir, donde está incluida la acitromicina. Hasta ahora, entonces, ¿qué nos dice la evidencia? La utilización sistemática de acitromicina como monoterapia o en combinación con hidroxicloroquina en el tratamiento de la COVID-19 ante la falta de evidencia de eficacia y los riesgos potenciales de toxicidad o interacciones medicamentosas. Esto debemos evitar.
el uso no solamente de la acitromicina, sino también de otros antibióticos que nos conllevan precisamente a estos riesgos potenciales de toxicidad y de interacciones medicamentosas. Ahora bien, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud al respecto al uso de los antibióticos en pacientes con COVID-19? En su documento emanado el 25 de enero de este año, indica taxativamente que en COVID leve y en COVID moderado no deben utilizarse los antibióticos. En el caso de una COVID moderada, solo está indicado cuando se confirme la infección o haya evidencias clínicas fehacientes de que hay una infección bacteriana para así utilizar los antibióticos. Los antibióticos los aconseja la Organización Mundial de la Salud en sus protocolos solamente en los casos de COVID grave. Sin embargo, la administración del tratamiento con antibiótico debe estar basado en un criterio clínico, en las características del paciente o condiciones del paciente, la situación epidemiológica local y, por supuesto, si hay evidencias de estudios complementarios como estudios microbiológicos que indiquen la presencia de una infección. Si bien este documento fue emanado el 25 de enero, ya en septiembre, en el mes pasado, hubo una segunda publicación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en relación a las directrices para la profilaxis y el manejo de pacientes con COVID-19 de tipo leve y moderada. En este documento, nuevamente nos indican que no se recomienda la administración de antibióticos. El tratamiento farmacológico de cualquiera de estas dos formas de COVID-19, leve o moderada, no justifica el uso de antimicrobianos, pero sí hace énfasis en que una buena práctica para el uso de los antibióticos debe basarse en una confirmación diagnóstica en criterios clínicos y siguiendo los protocolos institucionales. Sin embargo, a pesar de que tenemos documentos que la Organización Mundial de la Salud constantemente está dando boletines acerca de la actualización del abordaje de los pacientes con COVID-19, lamentablemente la situación es muy particular. Y fíjense ustedes que en casos de pacientes ambulatorios con COVID-19, un estudio muy pequeñito, muy hecho a grosso modo en nuestra localidad, aquí en Mérida, Venezuela, pudimos observar que la dosificación, la prescripción de antibióticos en pacientes ambulatorios es muy amplia. La combinación de antibióticos es de una variedad increíble y la combinación no solamente de la presencia o la prescripción de un antibiótico, sino hasta de 2 antibióticos en pacientes ambulatorios. Y aquí están nuestros registros de esos récipes que casualmente un amigo farmacéutico, toxicólogo, el doctor Alexis Morales en su farmacia, pues ha venido recolectando poco a poco y está dando, pues nos ha ayudado con esta evidencia de lo que pasa en un lugar tan pequeño como este, pero imagínense ustedes cuando esto lo llevamos a una escala mundial. El uso sigue siendo muy amplio, abusivo e intenso de los antimicrobianos en la COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, como he señalado, da sus recomendaciones para el uso de antibióticos en pacientes con diagnóstico de COVID-19 que tienen infección bacteriana.
son administrar el tratamiento empírico de antibióticos con base en el diagnóstico clínico, la epidemiología local, los resultados de los antibiogramas y siguiendo directrices nacionales o locales para el tratamiento. Debe optarse por los antibióticos que tengan menor impacto ecológico. La dosis de los antibióticos debe ajustarse en función de los resultados de los antibiogramas y el criterio clínico. Evaluar siempre la posibilidad de cambiar la administración de los antibióticos de una vía intravenosa por una oral, redirigir la terapia o desescalar siempre con base a resultados de pruebas de laboratorio, en estos casos de pruebas de susceptibilidad. Y también recomienda la Organización Mundial de la Salud que el tratamiento con antibióticos debe ser lo más breve o más corto posible, y ellos sugieren que debe ser entre unos 5 a 7 días. Como vemos, pues, en la administración de los antibióticos, uno de los pilares fundamentales debe estar acompañado por la ayuda de los laboratorios de microbiología. Por lo tanto, el laboratorio de microbiología clínica desempeña un papel fundamental en la administración de los antimicrobianos, en pandemia y sin pandemia, porque proporciona los datos de sensibilidad y los cultivos específicos del paciente para optimizar el tratamiento con antibióticos, ayudar al control de infecciones. Además, el laboratorio de microbiología participa activamente en la vigilancia de bacterias resistentes y en la investigación epidemiológica de brotes, epidemias, especialmente aquellas que se asocian a los cuidados de la salud. Por lo tanto, el laboratorio de microbiología es un pilar sumamente importante en el cual se debe apoyar el equipo de salud para suministrar, prescribir los antibióticos de una manera racional. Otras recomendaciones sería evitar la profilaxis con antibióticos de forma generalizada para prevenir la neumonía bacteriana. O sea, la neumonía bacteriana puede tener su indicación siempre y cuando haya las confirmaciones de laboratorio y las confirmaciones por exámenes clínicos específicos. Recordar que hay efectos colaterales, interacciones y toxicidad cuando usamos los antibióticos. Y muchas veces podemos utilizar, cuando estamos con duda o tenemos falta de apoyo inmediato de un laboratorio de microbiología, podemos utilizar como otra herramienta para ayudarnos a decidir si usamos o no antibióticos, la utilización o la determinación de biomarcadores. Entre ellos, la procalcitonina pudiera ayudar a decidir si colocamos o no, o prescribimos o no antibióticos. En este estudio, donde se utilizó la procalcitonina para decidir si se administraba o no antibióticos en pacientes con COVID-19, concluyeron lo siguiente, que en 118 pacientes, los cuales le hicieron un seguimiento por 20 días con base en los datos o valores de la procalcitonina, pudieron encontrar que procalcitonina menores a 0.1 microgramos por mililitro no requieren el uso de antibióticos. Por el contrario, 0.25 o más o mayor a 0.5 se aconseja fuertemente el uso de antibióticos. Y fíjense ustedes que en el protocolo de trabajo en este estudio, ellos determinaron como puntos de corte que procalcitonina mayores a 0.25 microgramos por mililitro se continuaba o se incluían los antibióticos en estos pacientes, pero
valores menores a 0,25 microgramos por mililitro detenían o no suministraban antibióticos en estos pacientes. Y fíjense ustedes que el 72% de 118 pacientes que estudiaron no necesitaron el uso de antibióticos y se basaron precisamente en los valores de la procalcitonina. No olvidemos que los biomarcadores como la procalcitonina nos permiten tener datos rápidos, muy rápidos, y que estos biomarcadores nos pueden indicar la presencia o no de un proceso infeccioso y nos pueden ayudar también a predecir las condiciones o la severidad de los pacientes con COVID-19 cuando tenemos positividad o cuando utilizamos estos biomarcadores como un elemento que nos puede ayudar a decidir el uso de antibióticos. Los biomarcadores pueden ser detectables al inicio de los síntomas de un proceso infeccioso. La sensibilidad y especificidad de los biomarcadores es muy buena. Nos pueden diferenciar lo infeccioso de lo que no es infeccioso. Y nos ayudan, de todos modos, a la búsqueda del agente infeccioso o del foco infeccioso una vez que tenemos los valores de estos biomarcadores. Podemos hacer el seguimiento clínico de estos pacientes y también, por supuesto, nos puede ayudar a establecer los pronósticos de gravedad en los pacientes. Por otra parte, los programas de optimización de antimicrobianos los recomienda. Su uso es recomendable en los programas de optimización de antimicrobianos como una herramienta que puede ayudar a las decisiones del uso de antimicrobianos. Para concluir, la evidencia hasta este momento por los estudios realizados y los documentos de la Organización Mundial de la Salud indican la pandemia por la COVID-19 representa un factor importante para el incremento de la resistencia antimicrobiana. Ya lo hemos visto, como el uso abusivo de los antibióticos se está generando y se mantiene aún en la pandemia COVID-19. La coinfección bacteriana es poco frecuente en pacientes con COVID-19. Fíjense ustedes, menor al 8%. La prescripción inadecuada de antibiótico es elevadísima. Supera el 70% de los pacientes que tienen COVID-19, pero es menor al 8% los pacientes que realmente tienen una infección bacteriana. Por lo tanto, se deben realizar esfuerzos para mejorar el uso racional de la prescripción de antibióticos en tiempos de la pandemia COVID-19. Evitar el uso empírico de antibióticos en pacientes con SARS-CoV-2 hasta tener claras evidencias de neumonía bacteriana, enfermedad grave o inmunocompromiso en estos pacientes. Previo al inicio del tratamiento empírico con antibióticos, debemos tomar muestras clínicas para estudios bacteriológicos y pruebas de susceptibilidad y, con base a sus resultados, reorientar el tratamiento. El tratamiento con antibióticos debe reevaluarse por lo menos a las 24 o 48 horas. Suspenderlos si comprobamos que no hay coinfección o cuando los cultivos se hagan negativos. Por lo tanto, bajo esta circunstancia, es una necesidad implementar programas de optimización para el uso racional de los antimicrobianos. Los PROA o los programas de optimización de los antimicrobianos están muy bien documentados en numerosas estrategias que están disponibles
libremente por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, en sus estrategias para contener la resistencia antimicrobiana, está promoviendo que en toda institución sanitaria, llámese pública o privada, se implementen los programas de optimización de antimicrobianos, que no es más un conjunto de decisiones coordinadas para mejorar y medir el uso de los antibióticos, promoviendo la selección del tratamiento más óptimo o más adecuado, bajo los términos de inicio del tratamiento, dosis, duración, vía de administración, forma de administración, minimizar la selección de la resistencia antimicrobiana, seleccionar la mejor opción para el tratamiento de los microorganismos identificados y, por supuesto, reducir la toxicidad. Por lo tanto, hay herramientas disponibles a nivel mundial, dadas por la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de la Salud. Todos ellos, de alguna manera, ya han emitido documentos por los cuales establecen las directrices para implementar estos programas de optimización de antimicrobianos en pandemia y sin pandemia. Si tenemos que convivir con la pandemia COVID-19, los programas de optimización de antimicrobianos tienen que establecerse en toda institución sanitaria. Si en estos momentos nosotros no hacemos nada para contener la resistencia antimicrobiana, lamentablemente estarán comprometidas la salud de las futuras generaciones. Así que nosotros tenemos en estos momentos una gran responsabilidad en el uso adecuado y racional de los antimicrobianos en cualquier circunstancia, llámese pandemia COVID-19 o sin esta pandemia. Bueno, ya terminado y concluido este material, quedo entonces a la espera de sus preguntas, sus comentarios y cualquier otra intervención que ustedes crean convenientes. También por el chat vamos a compartirles lo que es la encuesta de satisfacción para que nos puedan comentar qué les pareció esta conferencia. Recuerden que en este momento pueden activar su micrófono si así lo quieren y hacer su pregunta, o pueden enviarla por el área del chat. Bueno, todos en algún momento hemos observado, hemos visto, hemos tenido la experiencia de que a lo mejor un familiar, un amigo muy cercano, un vecino, se le están administrando antibióticos en condiciones donde su COVID es tan positivo, es un cuadro leve o un cuadro realmente manejable ambulatoriamente. Sin embargo, fíjense ustedes como aquí en esta región, en Mérida, Venezuela, una farmacia de un amigo, el doctor Alexis Morales, ha podido coleccionar una gran cantidad de récipes donde se le están indicando a pacientes con COVID leve, con COVID que van a ser tratados en su casa, antibióticos como el meropenem, combinaciones con claritromicina, con levofloxacina, bueno, cualquier cantidad de antibióticos y las combinaciones de ellos de una forma increíble. Por lo tanto, fíjense ustedes la responsabilidad que todos en el equipo de salud tenemos, y sobre todo los que están trabajando en el laboratorio de microbiología, pues que den esos resultados, que hagan sus estudios, sus cultivos y sus pruebas de susceptibilidad lo mejor posible, porque el reporte informado de estas pruebas indudablemente van a ayudar a orientar al médico tratante.
tenemos un comentario aquí en los chats de Angeli Morales, quien nos dice: excelente información, profe, gracias. En efecto, acá en Perú se ven barbaridades con el uso de antibióticos, incluso con pacientes asintomáticos, y estamos muy contentos de que nuestra formación haya llegado a otras fronteras, hasta los participantes de la profesora María Araque. Bueno, yo saludo, voy a aprovechar este medio para saludar a mi ex estudiante Angeli. Ella fue una de nuestras participantes en los cursos de actualización en antibióticos. Espero pues entonces que esta charla haya complementado muchísimo lo aprendido en ese curso. Por supuesto, miren, lo que dice Angeli es una realidad. Los trabajos, las investigaciones a nivel mundial están indicando el uso masivo y elevado de los antibióticos, y esto va a generar en un futuro muy cercano, lamentablemente, el fenómeno de la resistencia se hará cada vez más fuerte, más difícil de tratar, y para el año 2050, como lo prevé la Organización Mundial de la Salud, tendremos más de 10 millones de personas fallecidas por infecciones producidas por bacterias multiresistentes. Acá tenemos una pregunta de la licenciada Isabel Cadenas. Buenas noches, saludos, doctora Carmen. ¿Cómo realizo cultivo para COVID y cómo sé la que es un COVID moderado? Ok, los estudios microbiológicos en pacientes que tienen COVID-19, recordemos que la COVID-19 es producido por un virus, el SARS-CoV-2. En el menos del 8% de los pacientes que tienen COVID-19 van a cursar una infección o una coinfección asociada a esta patología, a la COVID-19. Las muestras clínicas las tomará el médico tratante de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente. Puede ser un hemocultivo, puede ser una secreción bronquial, puede ser orina tomada a partir de catéteres, etcétera. O sea, son múltiples las muestras clínicas que puede el médico tomar para después llegar a concluir de que el paciente tenga o no una coinfección bacteriana asociada a la COVID-19. Las muestras son las mismas que los laboratorios de microbiología utilizan, las que toda la vida han estado analizando: hemocultivos, cultivos de orina, cultivos de secreción respiratoria, etcétera. Cualquiera de ellas puede identificar el microorganismo que pudiera estar asociado en una eventual infección en un paciente con COVID-19. Lo importante aquí es trabajar con criterios de calidad, trabajar con metodologías rápidas en la medida de lo posible, y el laboratorio tiene que hacer equipo con los médicos tratantes. Y los médicos tratantes, a su vez, tienen que confiar en sus laboratorios. Por supuesto, para confiar en los laboratorios de microbiología se requiere que sus profesionales estén actualizados, tanto en conocimientos como en las metodologías y en las pruebas más útiles y rápidas para identificar microorganismos y también para hacer pruebas de susceptibilidad. Ok, tenemos otro comentario de la licenciada María Marrero. Profe, ¿cómo sabemos que muchos pacientes tienen problemas renales post-COVID y luego vemos la alta resistencia de los antibióticos para tratar una infección urinaria? Bárbaro. Y solo son sensibles a los carbapenem y una amicacina, por ejemplo. Obviamente, el uso masivo, constante de antibióticos nos lleva a que veamos cada vez más multiresistencia.
veamos resistencias complejas, incluso vamos a ver las llamadas superbacterias, aquellas en las cuales no vamos a encontrar opciones terapéuticas para estos pacientes. Por lo tanto, aquí donde debemos trabajar es en la prevención. Prevención es la clave para evitar precisamente las infecciones y, por supuesto, el uso masivo, abusivo de los antibióticos. Lamentablemente, un paciente que ya tiene una injuria renal, que ya tiene un daño renal producido por la toxicidad de medicamentos, lamentablemente estos pacientes pasan a ser controlados por diálisis. Lamentablemente es así, es una consecuencia, una secuela que van a quedar en estos pacientes, pero cada vez que nosotros podamos hacer algo y desde nuestras unidades de trabajo, bien sea un laboratorio de microbiología o como médicos, debemos siempre concientizar, educar para que el uso de los antibióticos sea de la manera más racional y sea bajo una confirmación. El laboratorio de microbiología es clave en la optimización del uso de los antimicrobianos. Vemos por acá otro comentario de Emeiro Segundo Alvarado, quien nos dice: saludo, profesora María Araque, excelente como siempre. Bueno, muchísimas gracias a Emeiro. Emeiro también fue un participante de nuestros cursos de actualización. Es importante pues que todos los profesionales se actualicen en cuestiones de antibióticos. Los antibióticos cambian. La Organización Mundial de la Salud está haciendo un llamado para que se generen nuevas moléculas con utilización sobre enfermedades infecciosas. Por lo tanto, el microbiólogo, el bioanalista que trabaja en microbiología tiene que estar actualizado, saber cómo se usan los antibióticos en el laboratorio, en las pruebas de susceptibilidad. Eso es sumamente importante. Y ese reporte de susceptibilidad que hacen los microbiólogos, los bacteriólogos o los bioanalistas que trabajan en microbiología es la principal herramienta que los conectan con el beneficio hacia el paciente que tiene una infección. Por lo tanto, la responsabilidad de hacer un reporte, una prueba de susceptibilidad adecuadas es fundamental para beneficiar al paciente y para utilizar los antibióticos en forma racional. Bien, por favor recuerden llenar la encuesta de satisfacción, que tenemos el link dentro del chat. Hasta ahora solo tenemos 5 respuestas y tenemos un comentario por acá. Tenemos 2 comentarios, vamos a leer a el licenciado Elicar Osuna. Nos dice: excelente información, debemos concientizar más al resto del personal de la salud y compartir esta información. Muchas gracias, doctora. Y tenemos también el comentario de la licenciada Sama Galzafadi: excelente información, profesora. Gracias por su tiempo valioso, gracias Labotech por estas conferencias y felicidades en su 6º aniversario. Gracias, Amad, por ser parte de de los clientes y bioanalistas que creen en nosotros.